Bueno, mis hermanos, estaba pensando en un tema. Diego me dejó picado con un tema y ese tema me dio vueltas, me trasnochó a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, venían versículos por todo lado y pues pedí al Señor que me diera mucha sabiduría para poder hablar de un tema tan interesante como es el propósito eterno de Dios. Es un tema de un calibre impresionante. Yo pienso que lo que yo voy a dejar acá prácticamente solamente es un bosquejo, es un inicio de un tema que realmente es muy importante. Pero vamos a explicarlo de manera básica para que todos los que estamos acá lo podamos entender. Es muy común para los que trabajamos en empresas que las empresas establezcan un primer plan estratégico. Incluso cuando Henry estuvo en el proceso de Fondo Emprender con su empresa, un punto clave e inicial de toda empresa es la ¿qué? ¿Cómo se llama eso? La declaración de la misión. ¿Cierto que sí? Y hay que trabajarle a ella. Al final de cuentas, la misión es la esencia misma de la empresa. Es la razón de ser de la empresa. Es como cuando la empresa se pregunta, ¿en qué negocio estoy? ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es mi propósito? Es interesante que esa misión es muy parecida a algo que hacen con los muchachos en las escuelas, en los colegios e incluso en el SENA lo hacemos. Defina su proyecto de vida. ¿Por qué está acá? Pero imagínense pensar no en la misión de una empresa o en la misión nuestra, sino pensar en el propósito de Dios. Eso sí es un pensamiento muy profundo. El ser humano siempre se pregunta, ¿por qué estamos acá? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? ¿Qué tramará Dios con todo este universo? ¿Qué está en el pensamiento del Señor? Entonces, todos sabemos que siempre empezamos ¿por dónde? Por el principio. Entonces empezamos por Génesis. Tenemos que encontrar en Génesis la respuesta. Es importante tener presente de que nuestro Dios es un Dios de orden. Y no solamente de orden, es un Dios de propósito, ¿o no? Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, cuyo fruto esté en él. ¿Se acuerdan? Haya lumbreras y sirvan por señales. ¿Qué encontramos en eso? Orden y propósito. A mí me fascina cómo empieza Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se han visto lo interesante? Los cielos y la tierra. Pero mire que Dios me empieza a decir, entonces en las galaxias, entonces tal, y la tierra. Es como si de esos cielos tan inmensos, un cielo que está en constante expansión, que no lo podemos medir. Hay millones de galaxias. Dios crea los cielos, pero su propósito está en la tierra. Y ustedes han visto algunos videos donde uno ve la tierra. ¿Y qué es la tierra? Nada comparado con el universo. ¿Y qué somos nosotros? Nada comparado con ese universo. Pero el propósito de Dios se centra aquí. ¿Sí? Me hace pensar en un versículo que me viene a la mente en este momento, el versículo 16 de Génesis 1. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. ¿Cuál es la lumbrera mayor? El sol. ¿Y cuál es la lumbrera menor? La luna. Pero miren la frase final, es espectacular. E hizo también las estrellas. O sea, el sol, la luna y todas las estrellas. Es increíble, ese es nuestro Dios, capaz de sorprendernos. Pero viene la pregunta, ¿pero cuál era la finalidad? ¿La finalidad era la tierra? ¿O en qué se centraba Dios? Todos sabemos, y me gusta mucho, me siento muy contento de poder estar acá con hermanos que han sido fundamentados desde el principio con la palabra, porque es interesante ver cómo las conexiones de la palabra llegan a nuestra mente. Estamos hablando del lenguaje que el Señor dejó en su palabra.
y ese lenguaje nos va a vitalizar fuertemente. Entonces, la Escritura dice que Dios creó la tierra con ¿cómo? Con su palabra. Y empezó a decir, sea la luz, y fue la luz. Haya expansión, y hubo expansión. Produzca la tierra, y produjo la tierra. Pero cuando llegamos al versículo 26, algo aparece ahí que es totalmente diferente, que es la creación del hombre. Esta tierra tan pequeña, los científicos quieren encontrar vida en otros planetas porque no les cabe que la tierra sea solamente el centro de la vida. Y buscan, e indagan y miran, ¿cierto? Cantidades de programas salen tratando de explicar si estamos solos o no estamos solos. ¿Cómo es posible que Dios se preocupe por un planeta tan pequeño como la Tierra y por seres tan insignificantes como nosotros? Entonces viene el versículo de la creación del hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y aquí hay algo bien interesante, y es que la creación del hombre implicó un diálogo en la Trinidad. Dios habló, y nosotros sabemos quién estaba ahí. Cuando dice hagamos, ¿quién estaba? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre han estado ahí. Y el hombre sale ya no simplemente de pronunciar una palabra. La pregunta es, ¿pudo Dios haber hecho al hombre como hizo la luz? Sea el hombre. Pero la Escritura dice que no dijo así. Dijo, hagamos al hombre. Y de todo lo que Dios creó, dijo algo especial del hombre. Eso sí es espectacular. Hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea que en el hombre iba a haber algo que era de Dios. De todo lo que Dios creó, ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Vea, el hombre no ha terminado de descubrir animales y especies y todo. Hace poco sacaron un video sobre Colombia, no recuerdo cómo se llama el video, que mostró cosas de Colombia estuvo en cine y todo, que nunca habíamos visto. ¿Sabe qué dijeron los guerrilleros después del proceso de paz? Que lo que iban a extrañar es lo que ellos conocieron de esa Colombia que nosotros no conocemos, porque ellos estaban en el monte, viendo cosas que nosotros no vimos. Pero increíble, el centro del propósito de Dios es el hombre. Ya ven ustedes por qué el rey David en un salmo dijo, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Nos creemos mucha cosa, ¿sí o no? Mucha cosa. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Lo has hecho inferior a los ángeles. Seres inferiores a los ángeles. Y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Siempre que pensamos en qué somos semejantes o tenemos la imagen de Dios, nosotros recordamos tres conceptos claves, ¿no? El primero es el siguiente: Dios tiene una mente, ¿cierto que sí? Y con esa mente, su pensamiento, el pensamiento de Dios, que no es como nuestro pensamiento. Y Dios nos dio una mente para poderlo, ¿qué? Conocer. Pero también nos dio, ¿qué? Emociones. ¿Qué sería el ser humano sin las emociones? Pero Dios también se emociona. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y dijo, ¿cómo me quedó esto de bueno? Era bueno en gran manera. El Señor se deleita en las cosas que hace. ¿Sí? Tiene emociones. Pero también nos dio, ¿qué? Voluntad para poder obedecer. Pero hay algo bien interesante que quiero pensar. Cuando leía el cronológico, especialmente el primer libro que escribió el hermano Trevor Macmillan, que es un libro así de gordo y grandote. Trevor Macmillan, después de que el Señor le mostró cómo enseña a Dios, Trevor Macmillan escribió una frase en una parte de ese libro que dice: Jesucristo
es la sustancia y esencia de todo el Antiguo Testamento. Es increíble lo que uno aprende con fundamentos, cuando empieza a ver al Señor Jesús en todos los procesos, ¿cierto? Y empieza a verse al Hijo en toda parte. Propósito eterno. ¿Qué tal si Dios nos dejara ver algo de atrás, de la eternidad pasada? Hay un escrito del apóstol Pablo que está en Colosenses capítulo 1, lo vamos a mirar. El pensamiento de Dios revelado al apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1. Y empieza a hablar de Jesús. Versículo 15. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible es Jesús. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿cuánto hace que he estado con vosotros y no sabéis que quien me ha visto a mí ha visto al Padre? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y empieza a hablar de Jesús y dice, porque en Él, en Jesús, en el Hijo, fueron creadas todas las cosas. Cuando Dios estaba creando, el Hijo estaba creando y el Espíritu estaba creando. Estaban unidos en un solo propósito. Pero dice lo siguiente, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea, que el sol, la luna, las estrellas y los ángeles fueron creados por Jesús, por el Hijo. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Pero mire la frase final. Todo fue creado por medio de Él. Él las hizo. Pero mire la finalidad. Y para Él. Lo del cielo y de la tierra pertenece al Hijo. Es del Hijo. Pero vamos a seguir avanzando en el texto. Y Él es, y empieza a decir el apóstol, y Él, o sea, ¿quién? Jesús, es antes de todas las cosas. Antes que nada existiera, antes que Abraham fuese, yo soy. No tienes, ¿cómo es que le dijeron? Aún no tienes, le dicen la edad, ¿y conoces a Abraham? ¿Cómo así que antes que Abraham fue? O sea, Jesús les está diciendo a esos fariseos, yo era antes que Abraham. ¿Cómo va a ser usted antes que Abraham, nuestro padre? Antes que Abraham fuese, yo soy. Él es antes de todas las cosas. Pero si ven este versículo que sigue, esta frase, y todas las cosas en Él subsisten. Hay un acelerador de hadrones que está en Suiza, si no estoy mal, para estudiar el átomo. Los físicos andan locos buscando lo que ellos llaman la partícula de Dios. ¿Qué es lo que le da realmente esencia al universo? Pero nosotros sabemos quién sostiene el universo con la palabra de su poder. Amén. Amén. Eso dice la Escritura. Quien sustenta todas las cosas en Él subsisten. O sea, aún ese hombre que está sentado ahí y que no cree en Él vive, se mueve y es. Como dice el apóstol Pablo en Hechos. ¿Sí? Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo. Y empieza a hablar de otro tema bien interesante, que es la iglesia. Diego planteó un interrogante cuando terminamos fundamentos. ¿Y ahora qué, hermano? Discípulos, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue después de entender este concepto de la salvación y de entender la importancia de conocer a Dios? Pero hermanos, que entendamos una cosa, conocer a Cristo, como dice el apóstol Pablo, es ahondar en aguas profundas.
porque habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando dice inescrutable, esa palabra quiere decir algo que no se puede indagar, ni investigar, ni profundizar. Por más, como dice Job en su libro, por más que el hombre razone, quedará como abismado, o sea, asombrado. ¿Sí? Job quería una respuesta de Dios al sufrimiento. Job quería una audiencia con el Señor. Sus amigos trataron de consolarlo, de decirle qué era lo que había pasado con la situación que se le presentó. Y al final sale Dios a responderle en un torbellino: cíñete los lomos, o sea, agárrese los pantalones, papito, que vamos a hablar los dos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Le hizo 63 preguntas. Y todas las 63 preguntas son en torno a la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba el universo? ¿Qué dice Job al final? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y me arrepiento en polvo y ceniza. Dice acá, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio. Primero dice que es el primogénito de toda creación. Después dice que es el primogénito de entre los muertos. Pero tiene una fase final. Aquí, vea, cada palabrita de esas implicaría una enseñanza. Y no podría profundizar en eso. Voy a tratar de dar un esbozo. Para que en todo tenga Él la preeminencia. ¿Qué es la preeminencia? El primer lugar. Cuando Diego me presentaba, teólogo, mi hermano, me presenté así, hermano. Porque aquí toca decir como Sócrates: solo sé que nada sé. O digamos como el apóstol Pablo: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Ahora vemos oscuramente, dice el apóstol también, ¿cierto? Entonces sigue diciendo: para que en todo tenga la preeminencia. O sea, que en la mente de Dios está ¿qué? Su Hijo. Que la razón de la creación es ¿cuál? Su Hijo. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. ¿Y qué dice después? Y para Él. Hermanos, esta tierra antagónica al Señor es de Él. Es de Él. Esta tierra que da la espalda a su creador es del Señor. Del Señor es la tierra y su plenitud. Así los hombres rechinen sus dientes. Del Señor es la tierra y su plenitud. Muy bien. Entonces, Dios nos creó a su imagen. Y hablamos de la mente, de la voluntad y de las emociones. Pero Pablo nos deja ver otro esbozo, levanta el telón y nos deja ver otro concepto interesante. Vamos a irnos a Romanos capítulo 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, versículo 28, ese versículo lo sabemos de memoria, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, vuelve a aparecer la palabra, a los que conforme a su propósito. Hermano, usted no está sentado acá porque un hermano le compartió la palabra. Usted está sentado acá con un propósito. Incluso el que está recién llegado y el que vino de visita, quiero que sepa que Dios tiene un propósito para usted del tamaño de Él. Así de grande es del tamaño de Él. Entonces dice el versículo: porque a los que antes conoció, también los predestinó. No me voy a detener en todas las palabras. Para que fuesen hechos, ¿cómo? Conforme a la imagen de su Hijo. O sea que Dios quiere que yo sea como Jesús. Uy, Señor. Que sea conforme, que sea hecho conforme a la imagen de Jesús. ¿Y por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué dice la Escritura? Por esto me ama el Padre, porque yo siempre hago lo que Él quiere. Padre, en su momento más duro, si es posible, pase de mí
esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí está Pedro en el monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan, y los invita al Señor y se les transfigura. O sea, el cuerpo del Señor tomó una apariencia tal que dice que su ropa era resplandeciente. Sí, increíble. Y ellos lo vieron. Pero lo que más impactó a estos hermanos, especialmente a Pedro, que Pedro es un personaje, Cañafrágil. Simón se llamaba Cañafrágil. ¿Sí? Fue quien estaba al lado. Moisés y Elías. Ellos lo reconocieron. ¿Sabe qué significaba para un judío ver a Moisés y Elías? Era ver a la ley y los profetas. La ley y los profetas. Moisés y Elías. Y Pedro dice: uy, Señor, uy, bueno es para nosotros que estemos aquí. Señor, hagamos 3 enramadas. Hagamos una para ti, una para Moisés, una para Elías. Y dice que inmediatamente una nube los cubrió. Y apareció, se escuchó una voz que dijo: este es mi hijo, a él oíd. O sea, ahí no era ni Elías, ni era Moisés. El centro del corazón de Dios es su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Solamente hubo un hombre que vivió a la altura de lo que Dios quería, y ese fue su Hijo. En un mundo hostil, en un mundo pecador, como decimos nosotros, fuera del huerto. Pero Él no nació fuera del huerto. Él nació, más que nació, se hizo hombre, porque Él es el eterno Hijo de Dios. Por eso la expresión de Isaías 9 cuando dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Porque la gente celebra en esta fecha de diciembre el nacimiento de un niño, pero Dios nos dio a su Hijo, al eterno, al unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Entonces vamos captando algunas cosas. El propósito de Dios es hacernos conforme a su imagen y semejanza. Pero la imagen y semejanza que Dios quiere ver en nosotros es ¿cuál? La imagen de su Hijo. Él quiere que nosotros seamos como Él. Y uno se pregunta: ¿pero cómo es esto? Entonces, tengo que utilizar una expresión que nosotros conocemos. Vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 15, versículo 48. Dice así. Está hablando de Adán. Adán fue hecho ¿de qué? Del polvo de la tierra. Y cuando habla de Adán dice: ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Pero quiero irme, perdón, me voy a ir desde el versículo 46 más bien, para que quede más claro el tema. Dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, ¿cuál es el primer hombre? Adán, dice, es de la tierra. Porque ¿qué hizo Dios a Adán? Del polvo de la tierra. Tomó polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero ahora nos va a hablar de un segundo hombre. Dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesús. ¿Es qué? Es del cielo. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que cuando Jesús vino a la tierra, vino en forma ¿qué? Humana. Humana. O sea, lo celestial tomó forma humana. Porque Juan dice: vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. Pero dice por allá el apóstol Pablo: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Visto qué? Por los hombres, ¿cierto que sí? Visto por los hombres. ¿Y ese quién es? El Señor Jesús, ¿cierto? Y Pablo dice acá que primero es el terrenal
y después viene el segundo hombre, que es el del cielo. Y dice otra cosa, 48, ¿cuál el terrenal? O sea, como es el terrenal, son los terrenales. Y como es el celestial, también los celestiales. Y aquí dice una promesa espectacular. Así como hemos llevado la imagen del terrenal, ¿que es quién? Adán, llevaremos la imagen del celestial. Eso sí es algo bien tenaz. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Yo quiero detenerme en un episodio que es muy importante entenderlo. Cuando el hombre construyó la Torre de Babel, ustedes recuerdan la Torre de Babel, ¿por qué fue? ¿Con qué propósito fue hecha la Torre de Babel? Bueno, era juntar el cielo con la tierra. Algunos dicen que era una especie de pirámide, ¿sí? Pero también tenía otra finalidad. Los hombres no querían ¿qué? Esparcirse. ¿Era el propósito de Dios que el hombre se quedara en el huerto? No. Era el propósito de Dios que el hombre saliera del huerto y llenara la tierra. ¿Pero llenarla de qué? Del conocimiento del Señor. Ese era el propósito, ¿cierto? Ese es el propósito de Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, Dios quiere que llevemos la imagen del celestial, y la imagen del celestial es la imagen de su Hijo. La vida cristiana no es un estilo de vida. La vida cristiana no es imitar a Cristo. Usted se imagina yo tratando de imitar cómo juega James. De pronto puedo imitar su tartamudeo. Buenas, compañeros. Pero imitar su estilo de juego es imposible. Dios quiere que sea como Jesús, pero no lo puedo imitar. Ningún cristiano puede imitar algo que es celestial. Entonces, ¿cómo logra Dios el propósito de que yo viva como Jesús? De que yo sea como Jesús. Y yo sé que nos ven a nosotros y me hace acordar de una anécdota del hermano Wise McNee, que una viejita, estaba Wise McNee predicando en la China, ¿cierto? Y el hermano habló de Jesús y compartió el evangelio. La viejita llegó al final y le dijo: ay, señor, ¿cómo es el nombre de ese señor que usted dijo que murió por mí? Dijo: Jesús. Ay, sí, ya, gracias, quería saber su nombre, no lo sabía, ya sé que él murió por mí. ¿Sí? O una vez un niño le dijo al papá: papá, allá hay un señor, allí está Jesús, allí está Jesús. Y pero ¿cuál Jesús? Y era un señor que estaba predicando. El niño confundía a Jesús con ese hombre. Hermanos, Dios tiene como finalidad hacernos a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo lo logra? Esa pregunta bien interesante. Entonces, vámonos a dar un paseíto cortico por el Antiguo Testamento en temas puntuales. Ustedes saben que Dios hizo un tabernáculo. ¿Y para qué ese tabernáculo? ¿Para qué era? Para Él habitar en medio del pueblo. Vea, ellos no querían estar en el monte Sinaí. Cuando estaban en el monte Sinaí, que era rayos, centellas y truenos, porque ahí en el monte Sinaí se decía una frase: Dios es santo y el hombre es pecador. Ahí se dio la ley. Y Dios dio después el tabernáculo. Y el tabernáculo, no hay tiempo de hablar en detalle de esto, pero el tabernáculo tiene un significado profundo en todas sus piezas. Desde el candelero, cada tiene un significado. Pero ¿quieren saber una cosa? Cada pieza de esas habla de Jesús. Cada pieza de esas nos habla de Jesús. ¿Por qué Dios podía estar en un tabernáculo? Incluso después el mismo Esteban, cuando da su mensaje, nos va a hablar de eso. Pero quiero continuar. El tabernáculo se desarmaba, ¿cierto? Pero ¿lo podía desarmar cualquiera? No. Habían 3 hijos de Aarón. Creo que eran los 3 hijos de Moisés, no recuerdo. Los coatitas, los meraritas. 3 encargados del tabernáculo. ¿El pueblo podía entrar al tabernáculo? No, desde afuerita. Pero algo sí podía decirle el papá al niño: papi, esa nube que hay arriba, ¿qué es? La presencia de Dios, hijo.
Dios está con nosotros. Y de noche, y esa columna de fuego, papi, es la presencia del Señor. Papi, ¿cómo sabemos cuándo nos tenemos que mover? Cuando se mueva la nube, mijo. Si la nube se mueve, andamos. Si la nube no se mueve, nos quedamos. Ellos veían ese tabernáculo y se desarmaba, y volvían otra vez y lo armaban, y otra vez la nube. Eso era algo especial, ¿sí? Espectacular viendo todo eso. Después viene David y le dice: Señor, yo le quiero construir una casa. Y Dios le muestra el modelo, pero Dios le dice: usted no me la va a construir, la va a construir Salomón. Y ya Dios no mora en un tabernáculo, sino que mora en un templo. El día que Salomón inauguró ese templo, la gloria, la Shekinah, o sea, la gloria de Dios llenó ese templo, hasta el punto que los sacerdotes ni podían entrar. Fue algo espectacular. Y Esteban habla de eso. Pero yo quiero que nos detallemos en esos últimos 2 versículos que Esteban dice. Vea, el mejor enseñanza de fundamentos firmes es la de Esteban, al menos para los israelitas, ¿no? Cuando empieza por el Espíritu Santo hablando por Esteban, nos muestra cómo enseña Dios. Y les da ese recorrido por todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? Hasta llevarlos al Señor. Pero yo quiero detenerme en Hechos capítulo 7 para ver algo que Esteban dijo ahí a los israelitas. Versículo 44, dice así: tuvieron nuestros padres, y va a hablar del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Y aquí dice una frase espectacular Esteban. Esos niños creían que Dios estaba ahí en el tabernáculo. Y para los israelitas el templo representaba la presencia de Dios. Pero ¿qué dice Esteban en este versículo? Dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Cuando nosotros enseñamos acerca, yo me acuerdo que yo me río mucho cuando empiezo a preguntarle: bueno, hermanos, ¿dónde está sentado Dios? En un trono, trono. ¿Cómo de grande es el trono en el que se sienta Dios? Si está sentado en un trono, ¿cuál es el trono? Él dice que los cielos son mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde puede habitar? ¿Dónde puede habitar el que hizo los cielos de los cielos? Y es aquí donde viene lo más espectacular y lo más maravilloso, ¿sí? Y esto se lo dijo Pablo a los corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Cómo le parece esa expresión? O sea, ¿dónde habita Dios? ¿Dónde mora Dios? Es increíble. Cada persona que está aquí sentada y ha reconocido a Cristo en su corazón es templo de Dios, templo del Dios Altísimo. Dios no mora en ningún templo, ¿sí? Pero continuamos. Pero la Biblia dice también que Dios tenía en mente algo muy maravilloso. Mire, voy a pensar en este vaso, ya tengo sed también, me lo voy tomando, hermanos. La plenitud de Dios. ¿Usted se imagina qué significa la palabra la plenitud de Dios? ¿Qué piensa en la palabra? La plenitud. ¿Ah? ¿Usted se imagina qué será? ¿Será que en qué podemos guardar la plenitud de Dios? ¿Ah? Escuchen lo siguiente. Porque, ahora lo leíamos en Colosenses, agradó
al Padre. ¿Qué fue lo que le agradó al Padre? Que en su Hijo habitase toda su plenitud. Todo lo que Dios es está en Jesús. Pero cuando el Espíritu Santo fue traído a la tierra, porque el Señor Jesús dijo claramente que sin que Él no se fuera, el Espíritu Santo no vendría. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que habían de creer en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo. Y es como si, por ejemplo, el Padre entra en la creación y el Padre introduce al Hijo en el Nuevo Testamento, y ahora el Hijo nos va a introducir al Espíritu Santo. Pero algo, ¿quiénes se vieron la película La Cabaña? ¿Vieron La Cabaña? Yo sé que suena un poquitico, yo me leí el libro y después me vi la película, lloré con los dos, pero bueno, mi familia dice que yo soy muy llorón, pero bueno. Pero algo bien interesante, cuando uno lee el libro, descubre algo bien interesante, no había envidia entre ellos, era un placer servirse el uno al otro. No tienen, Jesucristo, el Espíritu y el Padre, no tienen tres propósitos diferentes. Los alienta el mismo sentir. Mire esta frase, Juan capítulo 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, está hablando del Espíritu Santo, ¿no? De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero mira la otra frase, todo lo que el Padre, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo? Dice, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y miren la segunda frase, todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Sí ven? ¿Dónde derramó Dios su plenitud? En su Hijo. Todo lo que Dios es. Y hay otro versículo que lo leemos, lo que pasa es que pasamos por encima de él. Porque en Jesús habita corporalmente en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. Esperanza decía ahora, no, Rosita decía ahora, la naturaleza divina. Toda la plenitud de la deidad está ¿en quién? En Jesús. Todo lo que Dios es está en Jesús. Incluso hay que tener presente una cosa, Jesucristo como hombre, ¿qué aprendió? Uno dice, pero ¿cómo puede aprender Jesucristo como hombre si Él es Dios? Pero hombre, ¿qué aprendió como hombre? Aprendió a obedecer. Se humilló a sí mismo, se anonadó, dice la Escritura, se despojó a sí mismo. ¿Para qué? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pablo dice, no os falta nada. En Él estáis completos. Es un versículo profundo. Pero entonces ya dijimos que todo lo que Dios es, ¿lo puso en quién? En su Hijo. Pero aquí viene algo bien interesante. ¿Y cómo, dónde puso el Hijo lo que es de Él? Entonces vamos a leer Efesios capítulo, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Mire, el problema del creyente, ¿sabe cuál es? Es que no sabe. Versículo 18 de Efesios 1. Perdón, es Efesios 1, 17 y 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis
cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y vamos a ver qué es la iglesia. Yo ahora pasaba subiendo por acá y vi cantidades de comunidades. Y entonces yo me ponía a pensar, bueno, aquí están los menonitas, aquí están estos, aquí están estos. ¿Qué es la iglesia? Cada persona tiene como, y algunos piensan montar su propia iglesia con diferentes referencias. Está la iglesia guerrera, es guerra espiritual. Está la iglesia adoradora, entonces alabanza. Está la iglesia intercesora, adoración, oración. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y Pablo la va a responder acá, la cual es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? ¿El cuerpo de quién? De Cristo, la cual es su cuerpo. Pero mire que sigue diciendo, no solamente su cuerpo. ¿Se acuerdan ustedes que Dios dónde puso su plenitud? En Cristo. Ahora Cristo hace algo. Pone su plenitud en la iglesia. Porque dice, la cual es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Vea, hermano, esa frase sí que es tenaz. Y yo sé que uno se mira a sí mismo y dice, uy, Señor, no, ve, qué pena, Señor, pero qué defraudada. Somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, eso no cabe en la mente. Dios se muestra en el Antiguo Testamento a los profetas de dos formas: como padre y como esposo. Dios dijo del hombre, del primer hombre, dijo que no era bueno que estuviera solo. ¿Y le hizo qué? Una mujer. Pero del segundo hombre también le está preparando una esposa. Y esa esposa somos nosotros. Y la está ataviando, y la está adornando, y la está santificando. ¿Cierto que eso es lo que dice Efesios? Cuando Pablo habla del matrimonio dice, pero yo digo esto de Cristo y su iglesia. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. En Apocalipsis, en Génesis aparece unos ríos que tienen piedras. Dios les habló de las piedras, ¿cierto? Dios edifica con piedras. Dios no construye la iglesia con ladrillos, porque los ladrillos son fáciles de acomodar. Y ese es el concepto del hombre, la uniformidad. Dios edifica con piedras. Pero ¿sabe qué hace con las piedras? Las junta, las pule. La iglesia es incómoda, hermanos. La iglesia talla. Es incómoda y talla, porque Dios trata con nosotros. Dice que Dios quiere en su iglesia materiales buenos. ¿Qué es lo que quiere? Oro, plata y piedras preciosas. No quiere ni heno, ni madera, ni hojarasca, porque el fuego... Pero el origen de las piedras es especial. Dios está haciendo de nosotros una morada de Dios en el Espíritu. Dios quiere estar con el hombre. Ese ha sido el deseo de su corazón. Estar siempre con el hombre. Hermanos, nosotros veremos su rostro. ¿Se acuerdan ustedes en Apocalipsis? Génesis nos muestra los principios, Apocalipsis nos muestra los finales. Pero ustedes saben que hay cosas del huerto que aparecen en Apocalipsis. ¿Aparece qué? El árbol de la vida. ¿Y qué más aparece? Aparece un río y el trono. Pero es interesante lo que dice Juan en Apocalipsis 22, ya para terminar su libro. Pero quiero leer, primero el versículo, capítulo 21, el versículo 10, el versículo 9, del capítulo 21. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas últimas o postreras, y habló conmigo diciendo: Juan, ven acá. Yo te mostraré la desposada,
la desposada, la esposa del Cordero, ¿sí? Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe. Hermanos, la nueva Jerusalén. El cuerpo de Cristo es la iglesia hoy. Hoy somos el cuerpo de Cristo. Mañana seremos la nueva Jerusalén, hecha de piedras preciosas, refulgente, y con algo bien interesante, en que está reunido el cielo y la tierra. Quiero terminar con un versículo en Efesios que es bien interesante sobre esto. Entonces, este versículo me recapitula todo lo que quise expresar con el propósito de Dios. Pero hermanos, quiero que sepan una cosa: esto es un brochazo. Hay mucha tela que cortar, mucha tela. Pablo está hablando en Efesios 1 de lo que Dios ha hecho en nosotros, pero va a decir una frase bien interesante en el versículo 7: en quien tenemos redención, hablando del Señor Jesús, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Hermanos, qué privilegio que Dios nos transfiera sus pensamientos. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Cuando nos deja ver sus pensamientos ocultos, lo que antes era un misterio. Pablo dice que Dios le mostró el misterio, eso que estaba oculto desde antes de los siglos, según su beneplácito. O sea, el placer que sentía Dios. Dios quiere que usted le conozca, amigo. Pero quiero que sepa una cosa: conocer a Dios, yo he leído mucho, eso sí tiene razón Diego, he leído todo lo que usted quiera. Pero sabe una cosa, como dice el apóstol Pablo, el deseo de leer es por conocerle a Él, a fin de conocerle. Pero conocerlo a Él es el resultado de una relación, no solamente de lecturas. Hay hombres que sabemos o podemos conocer muchas cosas, pero no tenemos una buena relación con Dios. Esa es la parte clara que tenemos que apuntar. El cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué era lo que Dios se había propuesto en sí mismo? De reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. O sea, esta tierra que es antagónica al Señor será reunida. Todo lo que existe, dice, reunir todas las cosas, porque aquí dice cuáles. Reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La palabra dispensación es una palabra griega que significa oikonomía, economía, y significa oikos, casa, nomos, normas o leyes, las normas de la casa. Dios tiene un propósito. En esa dispensación del cumplimiento de los tiempos va a reunir las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Habrá cielos nuevos y habrá tierra nueva. El propósito de Dios se va a cumplir. Lo que Él deseaba en su corazón, ser uno con el hombre, se va a cumplir.